Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Eduardo García Hernández y soy alumno de la División Académica Multidisciplinaria del Comalcalco. En el video que a continuación mostraré se encuentra información acerca de la descripción anatómica y funcional de la corteza cerebral. Sin mayor preámbulo, empecemos. La corteza cerebral es una capa de sustancia gris que recubre el núcleo de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Posee un grosor que varía, pero que se encuentra dentro de 1.5 a 4.5 milímetros, con una anchura promedio de 2.5. La corteza cerebral suele ser más gruesa en su área motora primaria, que es donde alcanza los 4.5 milímetros de grosor. Es contorneada de una manera irregular y forma giros separados por surcos o fisuras. Estos giros también son llamados circunvoluciones. Es importante mencionar que se estima un número aproximado de 10 a 20 mil millones de neuronas dentro de la corteza cerebral. Distintos estudios morfométricos de la corteza cerebral han demostrado que en varones y en mujeres pues no existe una gran diferencia entre lo que es el grosor cortical basados en sus propios géneros. Pero por otra parte, se ha demostrado que un término al cual se le conoce como densidad neuronal suele ser más alto en varones, con un incremento recíproco del neurópilo, un proceso que digamos no se encuentra en la mujer. Un área relativa pequeña de lo que es la corteza cerebral del hombre se especializa en recibir aferencias sensoriales, que puede ser de ojos, puede ser del oído, y esas aferencias o esos estímulos suelen proyectar eferencias motoras por el fascículo piramidal con el simple fin de llevar a cabo algún movimiento. Más del 80% de la corteza cerebral de un hombre tiene la función de asociación relacionada con actividades integradoras, como puede ser el lenguaje, un cálculo, planeación o el simple razonamiento abstracto. Existen distintos tipos de cortezas. A partir del desarrollo filogenético y la estructura microscópica, se reconocen al menos 3 tipos de corteza, los cuales son los siguientes. La primera es la isocorteza, también llamada neocorteza o simplemente corteza homogenética. Esta posee 6 capas. Tenemos lo que es la alocorteza, también llamada paleocorteza, que posee 3 capas. También tenemos la mesocorteza, también llamada perialocorteza. Esta posee una variación de capas. Y se utiliza también ese término para referirse a una corteza pues que suele indicar su naturaleza dentro de lo que es la neocorteza y la alocorteza. Dentro de la estructura microscópica es importante mencionar las células que allí se encuentran, y las neuronas de la corteza cerebral son de 2 categorías funcionales: las tipo A, llamadas neuronas principales o de proyección, y las de tipo B, llamadas interneuronas. Las principales proporcionan eferencias corticocorticales y cortico-subcorticales, y las interneuronas se relacionan con el procesamiento de información local. Bueno, las neuronas principales o de proyección son neuronas corticales y se dividen en 2 tipos, en piramidales y fusiformes. Como dato importante, el neurotransmisor excitador de ambas es el glutamato y el aspartato. Las neuronas principales constituyen más de la mitad de todas las neuronas que allí se encuentran. Las neuronas piramidales, que en la imagen se pueden apreciar en color negro, toman su nombre debido a su forma. El vértice de la pirámide está dirigido hacia la superficie cortical. Cada neurona piramidal posee una dendrita apical, la cual está dirigida hacia las superficies de la corteza, y tiene varias dendritas basales, las cuales por su parte están orientadas de forma horizontal, que surgen de la base de la pirámide. Dentro de las ramas de las dendritas contienen numerosas espinas que aumentan de tamaño dependiendo del área sináptica. De la base de la neurona piramidal sale un axón, el cual es delgado, que se proyecta a otras neuronas en el mismo hemisferio. Y puede ser también contralateral, o bien emergen de la corteza para proyectarse en regiones subcorticales. Dentro de la corteza, el axón origina los 2 tipos de ramas laterales axónicas. Por su parte, las neuronas fusiformes, que aquí en la imagen la podemos apreciar en color anaranjado, en color rojo, son neuronas pequeñas con un pericarium alargado, en el cual el eje largo está orientado de manera perpendicular respecto de la superficie cortical.
Del polo inferior del pericardium surge una dendrita corta y se ramifica bastante cerca. Del polo superior del pericardium nace una dendrita aún más larga. Esta se extiende o suele extenderse hacia capas más superficiales. El axón penetra en la sustancia blanca profunda. Es importante mencionar que las neuronas fusiformes se reconocen en láminas corticales bastante profundas. Por su parte, las interneuronas poseen una base en su estructura dendrítica. Se reconocen varios tipos de interneuronas corticales, dentro de ellas las neuronas estelares, o también conocidas como estrelladas, las celulares horizontales de Cajal y las células de Marinotti. Bueno, las estelares, granulares o estrelladas, son los nombres con los cuales se conocen, son neuronas bastante pequeñas, las cuales llegan a medir de 4 a 8 nanómetros. En forma de estrella, como su nombre lo dice, son dendritas espinosas, son cortas, suelen tener demasiadas ramas y axones cortos. Son numerosas en las láminas 4. Estos tipos de células son el único tipo de interneurona en la cual son excitadoras hacia la corteza, debido a que su neurotransmisor es el glutamato. Varían con las otras porque las demás interneuronas ejercen influencias inhibidoras, como comentaba yo hace un momento, y su neurotransmisor es el ácido gamma aminobutírico, conocido como GABA. Las neuronas horizontales, también llamadas neuronas de Cajal, que aquí podemos observar en color verde, son neuronas fusiformes, pequeñas, cuyos ejes largos se dirigen paralelos a la superficie cortical. De cada polo del pericardio se origina una dendrita, la cual es bastante ramificada, y de un polo surge un axón. Las dendritas y este axón están orientados de forma paralela en relación con la superficie cortical. Las células horizontales de Cajal solo se encuentran en la lámina 1 y desaparecen en otras. Son raras después del periodo neonatal, bastante. O sea, es muy poco común que se encuentren. Por último, tenemos las células de Marinotti. Se llaman así debido a que se describieron por primera vez en 1989 por Giovanni Marinotti. Estas células, cuyos axones ascienden a la superficie de la corteza, sus neuronas de Marinotti son conocidas como multipolares. Poseen dendritas bastante ramificadas, cortas en un axón que se proyecta a las capas más superficiales y en su trayecto emite bastantes ramas colaterales axónicas, que de igual manera son horizontales. Esa neurona de Marinotti se halla en las láminas corticales más profundas. Es un dato bastante curioso. Las capas. La división de la neocorteza en capas fue el resultado final de estudios conocidos como estudios citoestructurales y mieloestructurales. Fueron estudios bastante extensos. Aunque se dispone de varios estudios, los que se utilizan de modo más amplio son la clasificación citoestructural de Brodmann y la clasificación mieloestructural de Box. Las 6 capas existentes de la neocorteza se reconocen alrededor del séptimo mes de la vida intrauterina. Las neuronas de las 6 capas corticales se desarrollan en ondas desde la matriz terminal periventricular. Son ondas sucesivas de neuroblasto en migración. Se sitúan de manera progresiva más alejadas de la matriz terminal. La interrupción del proceso de migración normal o su detención se acompaña de malformaciones de los giros corticales, como la giria o la heterotopía. Muchas de ellas se vinculan con retraso mental, convulsiones y otros déficits neurológicos. La capa número 1, conocida como capa molecular, consiste sobre todo en una densa red de procesos de células nerviosas, entre los cuales se encuentran diseminadas algunas interneuronas, como las de Cajal y neuroglías. Los procesos de las células nerviosas de esta capa se comprenden en axones de distintos sitios extracorticales. También posee axones y dendritas de neuronas en otras áreas corticales. Esta etapa de la corteza es bastante particular para un área sináptica. Bueno, también tenemos lo que es la capa número 2, la capa granulosa externa. Esta capa se conforma de un empaque denso de neuronas piramidales. Suelen ser pequeñas y de tamaño mediano. También tienen interneuronas como mezcladas con axones de otras capas corticales del mismo hemisferio o del hemisferio opuesto también.
Además, sus axones y dendritas se pasan a través de esta capa desde otras más profundas. Las dendritas, las neuronas piramidales de esta capa se proyectan a la capa número 1, en tanto que sus axones pues se dirigen pues, a las capas más profundas, ¿no? Esta capa de la corteza contribuye a la complejidad del circuito intracortical. Pues digamos que esa es su función. Tenemos la capa número 3, conocida como piramidal externa. Esta capa incluye neuronas piramidales que aumentan de tamaño en las partes más profundas de ella. Sus dendritas de esta capa se extienden hasta la capa número 1, mientras que los axones se proyectan a las del hemisferio contralateral. Esta capa recibe sobre todo sus axones de neuronas que se encuentran, digamos, en otras áreas corticales, como puede ser de fibras de asociación o fibras comisurales, que se instalarán un poco más adelante. Y también axones de neuronas en regiones extracorticales, como por ejemplo el tálamo. Contiene las cintas características de Kaes-Becker. Es un dato, digamos, curioso. También tenemos a la capa número 4, conocida como granulosa interna. Esta capa se conforma de células piramidales y células estelares, pequeñas que son empacadas, por así llamarlo, en densidad y procesos que terminan dentro de la misma capa, ya sean axones de otras células estelares o en axones de origen cortical o subcortical que pasan a través de esta capa. La densidad de este empacamiento o de dicho empacamiento de las células de la capa número 4 es la mayor de todas las capas corticales. Por su parte, la capa número 5 piramidal interna consiste en células piramidales de tamaño grande, tamaño mediano, células estelares y de Marinotti. Su densidad de empacamiento celular de esta capa es la más baja, a diferencia de la capa anterior, que es la granulosa interna. También tenemos la capa número 6, la última, la más profunda, la multiforme. Se integra con células de formas de tamaños variables. Se encuentran sobre todo fusiformes, las de Marinotti, que son prominentes de esta capa. Sus dendritas de esas células se ramifican a nivel local o en capas superiores, adyacentes, también son conocidas. En tanto que las neuronas son más grandes, que llegan a esta capa molecular. Sus axones pues, se proyectan en otras láminas corticales o regiones subcorticales. Un tema de suma relevancia dentro de lo que es la corteza cerebral es sus aferencias. Sus aferencias derivan de 4 sitios principales, como son el tálamo, el modulador extratalámico, fibras de asociación, que son conocidas como de corteza del mismo hemisferio que mencionaba yo hace unos instantes. Fibras comisurales, que son aquellas que digamos que decusan de manera contralateral. Hablemos un poco acerca de la aferencia talamocortical. Esta aferencia del tálamo se descubre a través de 2 sistemas. El sistema específico, que es el primer sistema, que se le llama sistema talamocortical de modalidad específica, el cual se origina en los núcleos talámicos específicos, como son el anterior, el lateral o el posterior, y se proyecta hacia las áreas corticales específicas, como son la corteza motora primaria, premotora y la somestésica. Este sistema de fibras llega a la corteza como un componente ascendente de la cápsula interna, cercana al tálamo. Es importante mencionar que la mayor parte de las fibras de este sistema se proyectan a las láminas 4 y algunas de ellas lo hacen a láminas 3 y 6, pero son bastante escasas. También tenemos el inespecífico. Este sistema se le llama sistema talamocortical de tipo inespecífico, que está que está relacionado con el sistema reticular y tiene su origen en los núcleos talámicos inespecíficos. Como dato, esta aferencia activa todas las láminas y se encuentra muy asociada al sueño y la vigilia. También hay que hablar acerca de la aferencia moduladora extratalámica, que se divide en 2. La primera es la monoaminérgica, que también tiene subdivisiones. La primera de ellas es la aferencia serotoninérgica, que es una aferencia de la corteza cerebral que procede de los núcleos del rafe del mesencéfalo y del puente de Barolio en su parte rostral, y se sigue al haz medial del cerebro anterior. Terminan las capas corticales que reciben aferencia talamocortical, capas 3, 4 y 6, pues también está la capa dopaminérgica, que se origina en las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo y termina en todas las áreas de la corteza.
pero en especial en las áreas de asociación motora, prefrontal y temporal. Por su parte, la noradrenérgica es aquella que se origina de las células de locus, así son llamados, locus cerebellus, en el puente de Barolio, en su parte rostral, y se proyecta con gran amplitud hacia la corteza cerebral y termina en las capas corticales que suelen dar lugar a las fibras fugales. También tenemos la histaminérgica, que es una aferencia que procede del núcleo tuberomamilar en el hipotálamo y realmente se desconoce la función de este sistema. Es, digamos, bastante curioso, sigue siendo método de investigación. Por su parte, la colinérgica es una aferencia que surge del núcleo basal. Esta aferencia termina en todas las áreas de la corteza, es un sistema importante para el despertar y la motivación cortical. Por lo general se vincula con algún déficit de la memoria, como una enfermedad, por ejemplo, la Alzheimer. También tenemos, ya por su parte, la GABAérgica. Se le conoce así porque suele ser inhibidora hasta la corteza cerebral, tiene su origen en las células del tabique y en la banda diagonal de Broca. Termina en el hipocampo, digamos que es la parte inhibidora, las demás son excitadoras. Por su parte, las eferencias de la corteza cerebral se dividen en varias, en la vía corticoespinal, en el fascículo piramidal aberrante, en la vía corticoreticular, en la vía corticobulbar, en la vía corticopontina, vía corticotalámica, vía corticohipotalámica y vía corticoestriada. La función de estas vías, como su nombre lo dice, al ser eferentes, llevan del centro integrador, devuelven la información del estímulo aferente, principalmente para llevar a cabo alguna respuesta motora. Cada una de ellas específicamente tiene algún punto de, digamos, de sinapsis, sus neuronas, algo similar como se analizan en temas como los tractos ascendentes, podríamos llamarlos, o podríamos vincularlos como las aferencias, y las eferencias por su parte son los tractos descendentes, por llamarlo así, de alguna manera asociado a otro tema de nuestra clase de neuroanatomía. Es importante tener conocimientos de esto para asociarlo a otros temas, es algo que nos puede servir mucho. Un tema de suma importancia y de bastante complejidad para algunos alumnos son las llamadas áreas corticales, mejor conocidas como áreas de Brodmann. Es importante conocer que en la literatura las divide y subdivide dependiendo de acuerdo a la literatura a la cual se tenga afinidad. Por ejemplo, como primer punto tendremos cómo la divide el libro de Snell de neuroanatomía. Las áreas de Brodmann se encuentran divididas de acuerdo a los lóbulos. Importante mencionar que la visión es trabajo del lóbulo occipital, la audición del lóbulo temporal, el tacto del lóbulo parietal, el gusto del área 43 de Brodmann y el olfato de la corteza entorrinal. Es importante mencionar, como en el dibujo que se tiene en pantalla, el color amarillo suele tener información exclusiva, el verde información de memoria, información importante, la función motora se encuentra en el color rojo, la parte emocional en el color naranja, que ahí se observa, la parte olfatoria, color verde, somatosensitivo, color gris por ahí, el estudio, un color café, la atención en color púrpura, la parte visual en la parte occipital, en el lóbulo occipital, como mencionaba yo hace unos segundos, y el otro tono azul es la parte auditiva que se encuentra en el lóbulo temporal. A continuación, pues se llevará a cabo describir qué función ocupa cada lóbulo. Tenemos, por ejemplo, el lóbulo frontal. El lóbulo frontal posee el área motora primaria, el área 4 de Brodmann específica, el área motora secundaria, que es el área 6 de Brodmann, el área motora suplementaria, que también tenemos el área ocular frontal, que tiene partes de las 6, 8 y 9 de Brodmann, área motora, que es la 44 y 45 de Brodmann, y la corteza prefrontal, que varía desde la 9 hasta la 12 del área de Brodmann. Por su parte, el lóbulo parietal mencionábamos que tiene funciones específicas de tacto. Este lóbulo tiene el área somestésica primaria 3, 1 y 2 de Brodmann.
el área somestésica secundaria, S2 conocida, área de asociación somestésica 5 y 7 de Brodmann. Por su parte, el lóbulo temporal tiene el área auditiva primaria, 41 y 42 de Brodmann, el área auditiva secundaria, área 22 de Brodmann, el área sensitiva, que es conocida como el área de Wernicke. Es importante esta área que se analizará un poco más adelante en la otra, en otro punto. El lóbulo occipital es el lóbulo de la visión, el área primaria visual, área 17 de Brodmann, y el área visual secundaria 18 y 19 de Brodmann. Son áreas bastante importantes, es un tema bastante extenso, no profundizaremos en ello. Por su parte tenemos las áreas corticales según la literatura de Afifi. Es importante porque esta literatura nos los divide diferente. Si nos damos cuenta, el SNEL nos los divide a través de los lóbulos, qué función obtiene cada lóbulo. La literatura de la Afifi las divide de acuerdo a otros ítems, por así llamarle. Importante mencionar que hay 5 puntos importantes que la Afifi considera para dividir a las áreas corticales citoestructurales, como son el grosor de la corteza, la anchura de las diferentes capas de la corteza, los tipos de células que puedan estar en cada capa, la densidad celular de cada capa, la laminación de fibras nerviosas es un tema que se toma de importante en esta literatura. Las divide de esta manera, en sensoriales. Digamos que el SNEL las divide anatómicamente y la Afifi las divide de una manera funcional. Es importante empaparnos de conocimiento de ambas literaturas. Recordemos que los libros son la principal fuente de conocimiento. Y en la sensorial está el área somestésica primaria, que mencionamos que al ser somestésica, al ser de algún punto, por así llamarle, la somestésica es parte del lóbulo parietal. Tenemos la visual primaria, recordando que todo lo visual es trabajo de el lóbulo occipital. Tenemos por ahí también el área auditiva primaria, el área gustativa primaria, la olfatoria primaria y el área vestibular primaria. La parte motora, está el área motora primaria, área motora suplementaria y área promotora. Las áreas del lenguaje, aquí se mencionaba la parte del área de Wernicke y el área de Broca. Es importante mencionar que esas dos áreas son de suma importancia para que el ser humano logre desarrollarse digamos, de una manera normal, sin presentar algún caso patológico. Como punto final de este video, es importante hablar de las correlaciones clínicas o las notas clínicas acerca de la corteza cerebral. Como primer relación clínica tenemos las crisis epilépticas, también llamado simple y sencillamente epilepsia, las cuales son un trastorno clínico, son bastante común, que se caracterizan por ataques paroxísticos que son recurrentes y pues son síntomas de signos motores, sensoriales, autónomos o psíquicos, según sea el área del cerebro que se ve afectada. Son crisis que se precipitan por descargas sincronizadas en un grupo de neuronas en la corteza cerebral. Como resultado de alguna anormalidad del desarrollo, puede ser una infección, un traumatismo, tumor, alteración metabólica, algún SB, un accidente cerebrovascular, en fin. Tenemos también la afasia. El término afasia se refiere a una alteración generalmente es adquirida en la comprensión, formulación de algún mensaje verbal. Vaya, es un problema de lenguaje. O en ambas cosas, puede ser que se vea afectada la escritura o la estructura gramatical en frases, en algún diccionario de palabras, que se confunda la persona. Se crea una combinación de algo que se llama fonemas para articular palabras en la morfología. La fase también entra como un deterioro específico del lenguaje. No debe confundirse con cosas como mutismo, disartría, afemia o bien la apraxia del habla. También se tiene lo que es la apraxia. La apraxia es la incapacidad para llevar a cabo
de forma correcta actos motores experimentados, aprendidos, y a pesar de todo esto las estructuras neurales, motoras y sensoriales, la atención, la comprensión, se hallan intactas. El concepto de apraxia se genera por una clasificación que se le acredita a Hugo Karl Lippmann, que es un neurólogo alemán. Existen varios tipos de apraxia, como la idiomotora, la aleatoria o la visoconstructiva. Son los tipos de apraxia más comunes. Tenemos la alexia, mejor conocida como dislexia, que es la incapacidad para comprender el lenguaje escrito. Vaya, es la imposibilidad de leer. Puede ser adquirida por las personas por acciones vasculares, cerebrales, que se pierden la capacidad de leer, o se va desarrollando ya que existe alguna incapacidad para aprender con normalidad desde la niñez. La dislexia es generalmente adquirida en dos tipos. Puede ser alexia pura o alexia de tipo con agrafia. Bueno, tenemos también la agnosia, que es la incapacidad de una persona para reconocer su información sensorial percibida. En esta definición está un poco implícita como procesamientos sensoriales, digamos, intactos, de la referencia en algún estado mental claro o alguna capacidad de dominación intacta. Casi siempre es una modalidad específica, puede ser visual, auditiva, táctil, que esté presente. Tenemos también el síndrome calloso, que es la desconexión del hemisferio derecho del izquierdo, es decir, se pierde la conexión, recordando la parte de dominancia cerebral. Por ahí en ese tema, la dominancia cerebral es importante, debido a que pues es donde una persona decide si, o por así decirlo, dependiendo de qué hemisferio cerebral es el que domina, izquierdo o derecho, una persona puede ser manejar alguna mano, la cual sea más hábil. Y si el síndrome calloso, ya que es se provoca un aislamiento de cada hemisferio, de tal forma que cada uno tiene sus procesos de aprendizaje y memoria propios, no trabajan en conjunto los hemisferios, por así decirlo. Tiene efectos visuales, tiene efectos de hemialexia, se puede perder el oído izquierdo, en fin, existen algunos síntomas. Tenemos también el reflejo de prensión. Algunos individuos con daño cerebral muestran respuesta a la estimulación táctil de sus manos, o simplemente presentan cuando tienen un objeto, una tendencia de que no tienen ningún objeto. Aparentemente digamos que no se siente la prensión. Por lo regular describen dos tipos de fenómenos de prensión, que es el reflejo de prensión A y el reflejo de prensión de instintiva y de prensión. Tenemos también el Alzheimer, bastante conocida. Es un ejemplo por excelencia de demencia cortical. Se describió por primera vez entre 1906 y 1907 por Alois Alzheimer, dado de ahí surge el nombre, quien es un psiquiatra alemán, que a partir de hallazgos conocidos como hallazgos anatomopatológicos en el cerebro de algún paciente con deterioro de la memoria, se caracteriza por la pérdida progresiva de la memoria, enfermedades que se van dando al principio, que están sujetos a pérdida de memoria reciente. En medida de que progresa la afección, se daña la memoria remota, es decir, se olvidan cosas más graves, por así decirlo. El síndrome de Wallin, es un síndrome bastante raro que se denominó en honor al neurólogo húngaro Rudolf Wallin. Se conoce también como un síndrome de ataxia óptica, de apraxia ocular y de parálisis psíquica. En cuanto a la fijación visual, se distingue por una triada, es decir, digamos que se pierde como que existe desorientación visual, o hay incapacidad de algún paciente para servir un campo visual en su totalidad. El síndrome de Anton, que se refiere al fenómeno clínico de negación de ceguera, es decir, un paciente que sufrió ceguera cortical adquirida. La causa más común es una isquemia aguda de la corteza occipital bilateral, es decir, en ambos lados,
eh, debido a una insuficiencia en la circulación posterior, aunque ese síndrome es casi siempre una manifestación de ceguera cortical. En algunas ocasiones las personas con ceguera por lesiones de vías visuales periféricas, es decir, del nervio o del quiasma óptico. El síndrome se denomina así por Gabriel Anton, un neurólogo austriaco. Tenemos también el síndrome de mano ajena o síndrome de extremidad ajena. Se distingue por tener acciones involuntarias descontroladas de una mano superior, ya sea del lado dominante o del lado contradominante, es decir, del lado que no es dominante. La mano ajena se lleva a cabo una actividad autónoma, es decir, como que no se tiene el control y el sujeto puede que no logre inhibir a este movimiento y en consecuencia contrastar las acciones voluntarias, es decir, que la mano no realice la actividad que uno le quiere otorgar. Con frecuencia las personas reconocen la propiedad de la extremidad y afirman que la mano pues es ajena, digamos, a la mente propia. Se define como la incapacidad de poder controlar la mano. Hemos dado por concluido el video acerca de corteza cerebral y las relaciones o correlaciones clínicas de la corteza cerebral. Esperamos haya sido de su agrado y muchísimas gracias.